alegría poder estar nuevamente con ustedes compartiendo de este tema acerca de la nueva vida en Cristo. Y por misericordia de Dios hoy podemos estar ya en el segundo volumen, en la segunda parte de este estudio que ha sido hasta hoy de gran bendición para todos. Ese segundo paso, el segundo paso del segundo volumen del estudio Nueva Vida en Cristo, tiene por título Cristo, mi modelo. Vamos a hablar hoy acerca de lo que para nosotros debe ser nuestro modelo, de quién debe ser para nosotros nuestro modelo, y obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para entregar este tiempo para iniciar. Amado Señor y Salvador, Santo Padre Celestial, gracias Jesús. Te damos por la salvación, por el privilegio, Dios, de poder vivir en tus caminos, por aprender cada día más de ti, Dios, porque tienes cuidado de nosotros y nos instruyes, nos corriges, nos redarguyes, Dios, nos ayudas a crecer en el conocimiento tuyo. Te entregamos este tiempo en el nombre de el Dios Padre. Amén y amén. Bien, vamos entonces a iniciar haciendo 3 afirmaciones y de las cuales ustedes vamos a ir juntos respondiendo si es falso o verdadero. La primera afirmación es: Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos. ¿Usted qué cree? ¿Es falso o verdadero? Cristo nos ama siempre, a pesar de lo que hacemos. Esa vamos a irla respondiendo a medida que avanzamos en el estudio. Otra afirmación es: somos llamados a sacrificarnos para servir a otros. Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros. ¿Falso o verdadero? Y una tercera afirmación es: tener compasión por otros es una señal de debilidad. Tener compasión por otro es una señal de debilidad. ¿Falso o verdadero? La verdad es que Cristo es y será el mejor modelo que cualquiera de nosotros pueda seguir. Es quien nos da los estándares. Fue el único hombre sobre la tierra, perfecto en todo, y la única persona con una vida que no podemos seguir tranquilamente sin encontrar ninguna mancha, sin encontrar pecado en él. Y fue quien dijo que él era el camino. Y dijo: yo soy el camino. Y también dijo: aprended de mí. Y vamos a mirar eso. Existe una rama de las ingenierías que se llama la metodología, en la cual se estudia todos los aparatos con los que se miden. Y en esa materia o en esa ingeniería, todo instrumento que sirva para medir es calibrado. Ese es el término que usa. Y para calibrar un instrumento de medida, haga de cuenta una balanza, para poder saber si la balanza está calibrada o no, se usan unos patrones. Unos patrones son en el caso de las balanzas, unas pesas especiales guardadas en unas condiciones especiales, en un lugar con condiciones especiales, con una medida precisa, perfecta, de modo que cuando la pesa la ponen sobre la balanza, empiezan a ajustar la pesa para que, como sabemos cuál es el peso de esas pesitas, valga la redundancia, con base en ellas se ajusta la balanza si está descalibrada. Pero entonces es una pesa perfecta, son unos patrones perfectos para poderlo hacer. No puede haber un óxido, no puede nada que varíe el peso. Y así con los demás instrumentos, siempre se usa un patrón, una medida estándar para hacer esas calibraciones. En nuestras vidas no somos instrumentos, pero somos personas que nos podemos comparar con otras personas. No para ver sí o no, para
criticar, sino para que nos ayuden a ser de alguna manera. Normalmente a veces seguimos a personas, a youtubers, a cantantes, a no sé, seres humanos que nos damos cuenta que son imperfectos, que toman licor, que usan drogas, en fin, son personas imperfectas y a veces queremos parecernos a ellos. Pero el único patrón que nosotros debemos seguir, lo vamos a mirar por la palabra, debe ser nuestro Señor Jesucristo, un patrón perfecto, un hombre perfecto que no tuvo pecado nunca. Y vamos a iniciar con la pregunta, ¿quién vive en mí? Y obviamente vamos a ir haciendo preguntas y vamos a ir respondiéndolas utilizando la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, Gálatas 2, yo le invito, hermano, a que tenga con usted una libreta, un lápiz, un lapicero para tomar nota y su Biblia. Es importante que usted también busque su Biblia, también busque los textos conmigo y los lea, que usted corrobore que lo que estamos diciendo realmente está en la palabra de Dios. Entonces lo invito a que me acompañe. Gálatas capítulo 2, van a ir apareciendo los textos en pantalla mientras usted los busca, ahí está. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vemos ahí que quien vive en mí es Cristo. Dice el capítulo, en la parte inicial, dice, más vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Es decir, Dios es, en nuestro Señor Jesucristo, vive en cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, ¿cómo debo vivir después de haber puesto nuestra confianza en Jesús? ¿Cómo es la manera en que debo vivir? Y lo responde el mismo texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice en la parte B, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, en esta vida, aquí presente corpóreamente, ya no vivo de cualquier manera, vivo conforme en quien he puesto mi fe, conforme en quien he creído, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la manera en la que debo vivir es conforme a como Cristo nos dice, conforme a esa persona en la que hemos creído. Y vamos a mirar entonces, a partir de ese momento, en qué áreas, en algunas áreas en las que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Inicialmente vamos a hablar del amor. Dios es amor, nuestro Señor Jesucristo demostró amor por todos. Y vamos a mirar de qué manera. ¿Cómo demostró Cristo su amor? ¿De qué manera demostró el Señor Jesucristo su amor? Miremos Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo es en su máxima expresión, lo vemos aquí. Nos amó de manera incondicional, cuando no merecíamos nada, cuando hemos ofendido, hemos hecho cosas que le desagradan, hemos dicho y hecho cosas que son pecado y que van en contra de lo que Dios es. Entonces, cuando nosotros, siendo pecadores, Él muere por nosotros, y no muere por morir, ¿cierto? Porque sí,
Muere porque nosotros necesitábamos ser rescatados, porque ya teníamos una condenación, porque ya estábamos asegurados de que íbamos para el infierno, porque no había ninguna otra manera en la que nosotros pudiéramos ser santos. No había forma en que pudiéramos cumplir todos los mandamientos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces Cristo se entrega y muere para que todo aquel que cree en Él pueda ser perdonado de sus pecados y pueda tener vida eterna. Entonces, podemos observar o decirnos, ¿es un amor incondicional o es un amor condicional? Tenemos que hacer nosotros algo. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para recibir el amor de Dios? En absoluto. O sea, es un amor incondicional. Es un amor en el que todo el tiempo está presente. Es un amor en el que, a pesar de lo malo y vil que somos nosotros, el amor está ahí. El amor de Dios está ahí. El amor está presente. Aun cuando podemos haber hecho las cosas más aterradoras que podamos pensar, el amor de Dios está ahí. Está en la cruz. Vamos a mirar Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hay alguna forma en que alguien pueda demostrar su amor por nosotros? Que dé su vida por nosotros. Algunos pueden tal vez dar la vida por su hijo, su hija, su esposo, su esposa, por seres queridos, ¿cierto? Pero dar la vida por personas que siempre le han ofendido, solo Jesús puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Nadie tiene mayor amor que este, nadie, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el mayor ejemplo que nos puede dar Dios, que nos puede dar Jesús de amor. Somos llamados entonces nosotros a hacer sacrificios. ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? O sea, si estamos viendo que Jesús hizo sacrificio por nosotros, entonces usted considera que nosotros estamos llamados a sacrificarnos también. No necesariamente debemos morir como lo hizo Jesús en la cruz, ¿cierto? Es una manera como para poderlo entender. No es que tengamos que ir a la cruz y morir, pero sí tendríamos que estar dispuestos a morir por los demás. Tendríamos que estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, a salir de nuestra comodidad, de ese confort en el que normalmente queremos vivir, dedicarle tiempo a las personas, escucharlos, ayudarles en sus necesidades, darles apoyo cuando en momentos en los que más se necesita. Y sí, o sea, no sé, una persona lo llama a uno en medio de un descanso, de una situación en la que uno está y uno quisiera estar, no sé, viendo una película o haciendo otras cosas, y una persona en medio de una dificultad y usted tener que dejarle hacerlo. Sacrificar eso. Dar de su vida por ayudar a otros, por amar, por amor a sus amigos. A eso nos está llamando Dios, a que realmente nos sacrifiquemos y que vivamos como Él lo hizo, que seamos imitadores del amor de Dios, un amor sacrificial y un amor incondicional por los demás. ¿Cómo nosotros entonces podemos demostrar a los demás que somos discípulos de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cómo esas personas o las demás personas se van a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Cristo?
Miremos Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Voy a volver a repetir la última parte. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo Dios a través de su palabra, que la forma como las demás personas se van a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Él es que amamos a los demás, que amamos inclusive a las personas que no nos tratan bien, enemigos, oramos por ellos, a la familia, a los hermanos en la fe. Muchas veces entre los mismos cristianos nos tratamos mal, nos odiamos, dejamos de hablarle. Y lo que estamos dando es muy mal mensaje de los demás. Si como cristianos no nos amamos, ahora, ¿cuánto más aquellas personas que tienen una necesidad, que están condenados, que están camino a la perdición? El amor es la forma, como una de las formas como nosotros podemos hablarles a otras personas de Cristo, demostrando que nos amamos unos a otros. ¿Y cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo permanecer en ese amor? Juan 15, versículo 10 nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra de Dios es la que tiene los mandamientos de Dios, la manera como nosotros debemos comportarnos, como Dios ha dejado que debemos comportarnos. Y cuando cumplamos sus mandamientos, vamos a permanecer en el amor de Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que leer la palabra, tenemos que aprendérnosla, tenemos que saber qué es lo que dice Dios acerca de las cosas, qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestra vida, de qué manera comportarnos para poder permanecer en ese amor de Dios, ¿cierto? Como hijos debemos ser obedientes a lo que el Padre Celestial ha dejado en su palabra, en sus mandamientos. Miremos entonces otro ejemplo, otra área en la que podemos aprender el ejemplo de Jesús, y es en la humildad y en el servicio. Veamos cómo Jesús nos muestra cómo es Él en cuanto a humildad y servicio. En Mateo, capítulo 11, versículo 29, vamos a mirar qué debemos aprender de Cristo. Mateo, versículo 11, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Padre, nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Dios Trino, es un Dios que nos da su amor y nos ayuda a que podamos parecernos más a Él, porque nuestra fuerza no lo podemos hacer. Y aquí vemos cómo Jesús nos dice que debemos ser mansos y humildes, es decir, no ser ásperos, ser buenos, ser benignos, ser suaves en nuestra manera de actuar y humillar nuestro corazón, no ser soberbios. Es la manera como vamos a hallar descanso en nuestras almas. La mayoría de las veces cuando somos arrogantes, cuando somos agresivos, realmente tenemos muchos problemas en nuestras vidas por
por lo que eso refleja, por lo que eso muestra a las demás personas. Y Dios nos está diciendo, el Señor Jesús nos está mostrando que Él es manso y humilde, y eso es algo que debemos aprender de Él, porque realmente vamos a hallar descanso en nuestras almas. Eso va a ser testimonio de que realmente andamos como Él nos dice que debemos ser. Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Dios, Jesús siendo Dios, se humilló, dejó su trono, bajó a la tierra, se hizo hombre y tomó forma de siervo. Es decir, se entregó para ser sacrificado. Y como un siervo, no se rehusó, no habló, no dijo nada, simplemente se entregó, fue humilde, fue manso. Hay una expresión que uno mira, por ejemplo, cuando está hablando de animales como los cerdos, por ejemplo, que los llevan hacia un lugar y el cerdo siempre hace mucho ruido. Y hay animales que hacen lo mismo. Obviamente cuando son maltratados hacen demasiado ruido y bueno, escuchan, hay cosas que son bastante feas y que uno ve lamentablemente hoy en día cómo maltratan los animales. No quiero hacer la claridad, no es ser animalista como algunos hoy en día son, que son más importantes los animales que los seres humanos, sino en que fuimos creados por Dios. La creación nosotros la debemos cuidar, los demás seres vivos, ¿cierto? Pero en el caso de las ovejas, de los ciervos, cuando son esquilados, no hacen ruido, son mansos, están ahí quietos. Y en el caso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo hizo de esa manera, ¿cierto? Fue obediente ante una sentencia de muerte, y no cualquier muerte. Ahora, ¿qué debemos entender por eso? O sea, que no debemos estar quejándonos de la condición en la que como hijos de Dios podemos estar viviendo, porque para muchos cuando están en los caminos del Señor, el sacrificio de dejar cosas que no son buenas para su vida, y empiezan a quejarse y a decir, y en medio del gozo que puedan, de la salvación que puedan tener, no tienen gozo, viven quejándose todo el tiempo. Entonces, una forma en la que nosotros podemos tener el ejemplo de Cristo en cuanto a la humildad, en cuanto al servicio, es esta: que podamos realmente vivir como Cristo lo hizo. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor expresión de servicio fue realmente la muerte en la cruz, que vemos en el versículo 8. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte, y muerte de cruz. Y no fue solamente muerte dolorosa, como muchas veces los que han visto la película La Pasión de Cristo, la versión de Mel Gibson, pudimos ver mucho sufrimiento, ¿cierto? Y recrearon muchas imágenes. Realmente no podemos saber si fue de esa manera. Yo creería que fue mucho peor, ¿no? Pero es una manera de ver todo el dolor que Jesús sufrió,
sino que aparte de eso fue también vergonzosa, fue humillado, lo llevaron desnudo, lo escupían, lo pateaban, eh, murió entre ladrones, siendo la burla del pueblo, la gente se reía. La muerte en la cruz era la peor muerte, o sea, era el peor de los castigos que podía recibir alguien por haber hecho algo, ¿cierto? Entonces, la peor condena. Entonces, realmente podemos decir que aun cuando Jesús sabía a qué se iba a exponer, él fue manso, fue humilde y nos sirvió para que nosotros pudiéramos tener la salvación que hoy tenemos. Entonces, nos exhorta el versículo 5 a que imitemos esa forma humilde en la que Cristo lo hizo. Dice el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. El no tener problema en humillarnos, ¿cierto? En no tener el recelo de que nos sintamos menos. Si fuimos, no sé, estudiamos una carrera profesional y yo porque tengo que servirle a aquel, yo estudié tantos años, yo porque tengo que... Cristo, siendo Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se entregó por nosotros. ¿Hay alguien que tenga un mejor título que ese? Solo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos imitarlo? Miremos el versículo 3 y 4 de Filipenses 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces no hagamos nada, como a la brava, nada, porque me toca, bueno, sí, o porque queramos que nos halaguen, porque tú hiciste aquello, porque tú hiciste el otro, sino que realmente lo hagamos pensando en que la otra persona a quien vamos a servir es mayor que nosotros. Jesús, siendo Dios, se humilló y sirvió y decía, el que quiera ser exaltado que sirva, el que quiera ser mayor debe servir. Así que nosotros debemos realmente tener una actitud de servicio y aprender de Dios cómo debemos serlo. Cada cual también por los otros, es decir, servirle a los otros, no mirar por nosotros, viendo a ver qué voy a recibir si sirvo o no. Realmente que lo hagamos sabiendo que vamos a imitar a Jesús, que lo hizo sin ninguna esperando nada a cambio. No es más, no podíamos hacer nada, pero aún así se entregó. ¿Cuál es la buena manera de servir a las otras personas? Miremos esa respuesta. ¿Cuál puede ser una buena manera de servir a otras personas en Lucas capítulo 6 versículos 31? Lucas 6, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Como queremos que nos sirvan, sirvamos. Siempre, no esperando nada a cambio, no esperando sino sirvamos. Así como nosotros queremos que nos tratemos, así como nosotros queremos que nos sirvamos. Esa es la manera o la buena manera de servir a las otras personas. Miremos ahora otra área en la que Jesús, Dios, quiere que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo, que tomemos o que sigamos el ejemplo de Cristo. Y tiene que ver con la compasión. Según Mateo 9,
versículos 35 y 36, vamos a mirar de qué manera era Jesús compasivo. Miremos de nuevo, leamos Mateo 9, versículos 35 al 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo, ¿qué dice la palabra? ¿Que tuvo qué? Compasión. Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Y por qué tuvo compasión de esas multitudes? ¿Qué dice ahí el texto? En el versículo 36. Porque estaban desamparadas y dispersas. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas. Ahora, ¿cómo vemos nosotros a las personas que no creen en Jesús? Las personas del mundo, las que no han puesto su confianza en Cristo. Muchas veces nos vemos nosotros como, yo soy cristiano, yo tengo una mejor vida, ese es un pecador, ese señalando, ¿cierto? Ese no merece nada. Muchas veces terminamos nosotros viendo a las personas así. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión o despreciarlos? Los fariseos eran personas de la época de Jesús, religiosos de la época de Jesús, que eran personas que creían que eran más santos que los demás, que ellos tenían asegurado la salvación. Y bueno, eran personas como muy aparentosas, por decirlo así, aparentaban mucho, ser mucho, y miraban a las demás personas como con desprecio. Hay un texto en Juan capítulo 8 versículo 7 en la parte B, en el que estaban esos fariseos. Ellos estaban intentando que Jesús de alguna manera dijera algo o hiciera algo para ellos para ellos poderlo acusar y aprenderlo o matarlo. Entonces estaban tratando como de tentarlo, por decir así. Entonces había una mujer que había estado en adulterio, entonces la llevan y se la presentan a Jesús citando un texto del Antiguo Testamento del que habla Moisés, y le pidieron a Jesús, que diera su opinión acerca de eso. Dice Juan 8, versículo 7, Jesús les contesta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra la mujer. El que esté libre de pecado. Hemos escuchado tal vez mucho esa frase: tire la primera piedra. Y en el relato vemos como los hombres de a uno empiezan a irse. Jesús empieza a escribir en tierra y empiezan a soltar las piedras. Ninguno libre de pecado. Es más, Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. No hay nadie que esté libre de pecado. Todos hemos pecado. Tal vez algunos pecados puedan ser más escandalosos para otros a la vista nuestra, pero para Dios todos los pecados, así usted tenga forma o diga que hay un pecado más pequeño que otro, para Dios todos los pecados son iguales, porque el pecado es igual de grande a quien se ofende, y cualquier pecado es justamente
una ofensa a Dios. Entonces, Jesús les dice, bueno, si hay alguien que esté libre, tire la piedra. Y todos se van, ¿cierto? Entonces, ¿en qué manera difiere Jesús de la actitud hacia esta mujer? En cuanto a la actitud que muchos hoy en día tienen por personas que están en pecado. En el versículo 10 y 11 de Juan 8 vemos la respuesta. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, ya todos los que estaban, los fariseos se habían ido y habían soltado las piedras, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí Jesús lo que está diciendo es que lo que nosotros debemos buscar, siguiendo el ejemplo de él, no es que las personas condenarlas y mandarlas de una vez al infierno. Lo que debemos buscar es que las personas se aparten del pecado, que las personas se arrepientan, que acepten a Jesús, que sigan a Jesús, pero que le den la espalda al pecado. Lo que él dice, vete y no peques más. Eso es lo que Jesús quiere. De esa manera nosotros debemos tener compasión por esas personas que aún pueden estar o que están viviendo en pecado. Debemos buscar llevarles la luz del Evangelio, llevarle la salvación que hay en Jesús, mostrársela, ¿cierto? Buscando que esa persona se aleje del pecado y le sirva a Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Jesús. De esa manera es como debemos nosotros tener compasión por esas personas que aún no andan en los caminos del Señor. Miremos ahora esta afirmación digamos, respondamos juntos si es falso o verdadero. Tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. ¿Usted qué cree? ¿Falso o verdadero? Encubrir es ser cómplice, ¿cierto? Encubrir es estar de alguna manera apoyando el pecado. Pero si bien vemos cómo Jesús tuvo compasión con ella, con la mujer que fue llevada por los fariseos, Jesús también la exhortó. Jesús finalmente le dice lo que es más importante ahí, o sea, es vete y no peques más, es decir, buscando que esa persona se aparte del pecado. La verdadera compasión nos mueve a exhortar, a buscar que las personas se arrepientan en amor, buscando que dejen de practicar la maldad, ¿cierto? Entonces esa debe ser nuestra misión, aún teniendo compasión, ser realmente hacerlo de la manera correcta, exhortando, buscando que la persona se aparte del pecado. Entonces podemos decir que es falso, ¿cierto? Tener compasión no significa encubrir su mal o ser cómplices de su maldad. Ahora miremos otro ejemplo, otra área en la que podemos tomar a Jesús como nuestro ejemplo, y es la valentía para confrontar la maldad. Y lamentablemente hoy en día estamos llamados a eso, a confrontar la maldad, porque estamos viviendo tiempos en los que hay demasiada maldad a nuestro alrededor. Y lamentablemente también vemos como en muchas iglesias se predica un falso evangelio, un evangelio que realmente está creando falsos convertidos que finalmente van a ir
al infierno. Entonces, miremos cómo confrontó Jesús la maldad de los fariseos. Miremos eso en Mateo, capítulo 23, versículo 27. Dice la palabra de Dios: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Realmente le está confrontando, y de una manera muy frentera, por decirlo así, ¿cierto? En nuestro contexto, lo está haciendo muy directo. Y la palabra hipócrita tiene en este contexto la definición acerca de las personas que hacían teatro, es decir, personas que representaban a otros, tenían unos papeles dentro de una obra de teatro, pero que realmente no eran ellos. Es decir, un hipócrita es alguien que aparenta ser algo que no es. Y eso eran los escribas y los fariseos, las personas, digámoslo así, los líderes religiosos de la época en la que Jesús. Y usa como ejemplo de un sepulcro, una tumba, en la que por fuera ponen una lápida, no sé, lo pintan, flores, se ve muy bonito, pero por dentro están los restos de un cuerpo muerto, que huele feo, que tiene huesos, que es algo que está podrido, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que lo hace con una autoridad, pero de frente, confrontando la maldad. Y de esa manera nosotros también tenemos primero que instruirnos en la palabra para poder saber discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, y confrontarlo, no quedarnos callados. Muchos hoy en día están diciendo no, pero tampoco, no, hay que confrontar cuando hay algo que está malo, cuando hay alguien que está ofendiendo a Dios, cuando hay alguien que está diciendo cosas que no ha dicho Dios, cuando hay algo que está tratando de dañar nuestras familias, diciendo cosas que no ha dicho Dios, la sociedad, tenemos que confrontarlo. Y como decía ahorita, mucho más, hoy en día hay que denunciar la hipocresía y la injusticia. Y para eso necesitamos ser valientes, como fue Jesús. Necesitamos tener la valentía para confrontar la maldad. Podemos preguntar, entonces, ¿es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? Hay gente que se ha pasado la vida ofendiendo a Dios, y a nosotros no nos da nada. Tenemos que confrontar a todos aquellos que están tratando de tergiversar, de decir cosas que no ha dicho Dios, de vender falsos evangelios, de ofrecernos falsas doctrinas. Y tenemos que hacerlo con valentía, porque no es fácil y porque vamos a tener resistencia, pero tenemos que hacerlo como creyentes y como seguidores de Jesús. Tenemos que seguir su ejemplo y obviamente tratar de hacerlo con respeto, pero no dejarlo de hacer. Y no pensar en que vamos a ofender a alguien. Realmente tenemos que tener presente que a quien queremos agradar es a Jesús y no a los hombres. Queremos agradar es a Dios y no a los hombres. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y tenemos que ser valientes en ese sentido. Por último, miremos el área de la oración como algo que tenemos que también aprender de Jesús, que tenemos que tomar como ejemplo de Jesús para nuestras vidas. ¿Qué ejemplo nos da Jesús con respecto a la oración? Miremos Marcos capítulo 1 versículo 35. Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Por qué cree usted que Jesús oraba tan temprano?
Dice, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. En nuestra vida lo primero y lo más importante siempre debe ser nuestra relación con Dios. El alimentarnos primeramente en lo espiritual. El buscar, el poner a los pies de Dios nuestras vidas lo primero del día. Antes que el desayuno o que el tinto que algunos acostumbramos tomar. Que sea buscar a Jesús a sola, lo primero del día, en oración. Buscando su guía, su ayuda, su perdón, buscando ponernos a cuentas con Él, buscando su dirección, que Él sea el que durante el resto del día gobierne, nos mueva con su palabra, con su perfecta voluntad, y buscar y orar muy temprano, todos los días. Esa debe ser nuestra manera de buscar ese ejemplo de Jesús. En una ocasión, Jesús oró toda la noche para tomar una decisión muy importante. Era algo que tenía necesario, era algo que tenía que cumplir, la voluntad del Padre. Vamos a mirar sobre qué decisión oraba Jesús. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. Dios espera de nosotros que le busquemos en oración siempre que vayamos a tomar cualquier decisión. Muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios y empezamos, y cuando ya estamos metidos en problemas es que volvemos y decimos, ay Dios, ayúdame, pero no tenemos en cuenta, no buscamos a Dios en oración antes de tomar esas decisiones. Jesús lo hacía. Antes de escoger a sus 12 discípulos, Jesús oró al Padre, lo hizo de esa manera. Debemos recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, pero también lo hacía para tener comunión con el Padre. La forma como nosotros tenemos comunión con alguien es orando, hablando con esa persona, ¿cierto? Es la forma como nos relacionamos con una persona. De la misma manera nosotros debemos buscar a Dios para tener una relación con Él, para tener comunión con Él, para decirle lo que nosotros sentimos, pensamos, queremos, necesitamos, pero también para escucharle lo que Dios tiene para nosotros, en lectura de la palabra y en oración, siempre. Esa debe ser nuestro motivo de oración, tomar decisiones, buscarle siempre temprano, buscarle la primera hora del día y tener en cuenta a Dios para todo en nuestra vida, para tener comunión y para tomar decisiones. Ahora vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Cristo hizo la voluntad del Padre y glorificó al Padre ante el mundo, es decir, Él mostró al mundo lo que Dios había mandado hacer, ¿cierto? Ya que nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios, ¿cómo puedo glorificar con mi vida? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi vida? ¿Cómo puedo, hoy ya que soy creyente, que ando en los caminos del Señor, cómo puedo yo glorificarlo con mi vida? Tómese unos segundos allí en su puesto para responder, piense. ¿Cómo puedo yo hoy glorificar a Dios con mi vida? Meditemos ahora cómo es nuestra oración. Vemos que Cristo oraba al Padre
aún antes de amanecer, cuando todavía está oscuro, ¿cierto? Pensemos, meditemos, ¿qué hacemos cuando nos despertamos? ¿Qué buscamos primero? ¿Celular? ¿Una bebida? ¿Bañarnos? ¿Qué busca usted primero cuando se despierta? Meditemos. Si su respuesta no es esa, no es la de buscar al Padre en oración cuando se despierta, entonces, ¿qué nos dice de nosotros mismos esta actitud? Es decir, piense que, ¿qué refleja eso en nuestras vidas cuando no buscamos a Dios primero al despertarnos? Bien, ahora para hacer, les voy a poner tareas, 3 tareas, y cada uno va a marcar las que estén dispuestos a hacer. Las puede llenar ahí en su cuaderno. La primera es: oraré a Dios cada día. Le diré que quiero ser más como Cristo. Cada día ser más como Cristo. Oraré a Dios cada día, le diré que quiero ser más como Cristo cada día. La segunda es: buscaré la voluntad divina por medio de la palabra de Dios y la oración. Buscaré la voluntad divina por medio de la palabra de Dios y la oración. Y la tercera tarea es: cada día me someteré a Él, consagrándole cada parte de mi ser. Cada día me someteré a Él, consagrándole cada parte de mi ser. Son 3 tareas. Escoja, ojalá pudiera escoger marcar las 3, o escoja algunas, 2 o 3, pero haga un compromiso hoy de imitar a Jesús, de tomar el mejor ejemplo que podemos tener en cuanto a lo que decía Jesús. Para pensar, entonces, miremos, hay actitudes que nos impiden seguir el ejemplo de Cristo que hemos visto en esta lección. Es decir, hay actitudes en su vida que están impidiendo ser como Jesús dice que debemos hacer, de acuerdo a lo que hemos aprendido hoy, en amor, en humildad, en servicio, en valentía para confrontar, en oración. Voy a poner una lista. Usted allí en su cuaderno puede marcar las que usted considere que están siendo obstáculo para imitar a Jesús. Preocupación por todo, dificultad para perdonar, orgullo, falta de paciencia con las demás personas, dificultad para amar a otros, celos, envidia, egoísmo, rencor, indiscreción, tener pensamientos sucios, desinterés de las necesidades de los demás, machismo o feminismo también. Hoy en día están bastante metido en nuestra sociedad este tema. O hay otro motivo por el que usted considere que está siendo obstáculo para seguir a Jesús. Póngalo, anótelos, los que usted considere, y pídale a Dios en oración que le ayude a mejorarlo. Ahora, para crecer, vamos a dejar 2 tareas esta semana. La primera tarea de esta semana es que vamos a leer todo el capítulo de Efesios, los capítulos 1 al 6, y vamos a leer el Salmo 8. Es decir, podemos empezar hoy.
Hoy lee el capítulo 1 de Efesios, el martes el capítulo 2 de Efesios, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado el capítulo 6 y el domingo puede leer el Salmo 8. De esa manera va haciendo esta tarea día a día. Y la última tarea es memorizar Mateo capítulo 11, versículo 29. Puede hacerlo en dos versiones, puede ser. Nosotros siempre estamos hablando de ofreciendo que se la pueden aprender en dos versiones, la Reina Valera y la nueva versión internacional. Va a aparecer en pantalla el Mateo, el versículo 29 de Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la versión Reina Valera de 1960. Ahora vamos a leer la nueva versión internacional. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Nueva versión internacional. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por su compañía esta noche. Espero hayan tomado nota, espero el Señor les haya guiado y haya puesto en su corazón el entendimiento para entender todo este mensaje, pero sobre todo que realmente podamos aprender de Jesús y usar su ejemplo para vivir de la manera que Él quiere que lo hagamos. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos has dejado en tu palabra la manera como debemos comportarnos, como debemos ser, Dios, siguiendo tu ejemplo, el de alguien, un Dios que se hizo hombre, pero que fue perfecto en todo, Dios. Ayúdanos, Padre, a crecer cada día más y más en santidad, a parecernos cada día más a ti, Dios. Pon en nuestro corazón un corazón que discierna, Dios, que separe lo bueno de lo malo y que pueda siempre estar amando a los otros, Dios, demostrar en amor lo que tú nos has dado, Dios, que podamos servir, que podamos ser humildes, que podamos tener una vida de oración, que podamos tener, Señor, la valentía para confrontar la maldad que hay en este mundo, que podamos vivir siempre, Dios, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su compañía esta noche y esperamos que dentro de 8 días sigamos con este estudio tan apasionante que tenemos hoy. Dios les bendiga.